¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ya estamos finalizando la parte de funciones. Vamos a ver ahora función inversa y compuesta y en el próximo video vamos a trabajar con las transformaciones de funciones. Comenzamos primero con el concepto de función inversa. Cuando yo tengo una función original que vamos a llamar f, cuyo dominio es el conjunto celeste y cuya imagen es el conjunto y, entonces en su función inversa, este va a ser el dominio y esta va a ser la imagen. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tomo el punto de coordenadas, por ejemplo, 2, 3 en la función f, lo que va a pasar en la inversa es que tengo el punto de coordenadas 3, 2, ¿sí? Entonces, cuando yo dibujo esto, se va a generar, si marco la función original y después marco la función inversa, un dibujo que está reflejado respecto de este eje que se llama recta identidad. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo cambio las coordenadas del lugar, entonces voy a tener este tipo de patrón, ¿sí? Voy a tener que, si antes tenía, por ejemplo, el 3, 2, ahora tengo el 2, 3. Entonces me voy a reflejar respecto de este eje. Entonces, una función y su inversa me generan un gráfico que es simétrico. No todas las funciones tienen inversa, ¿sí? Solo algunas de ellas. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, si a cada imagen le tiene que corresponder, perdón, a cada valor de x le tiene que corresponder una única imagen, entonces tiene que pasar lo mismo al revés, es decir, cada valor de y tiene que tener una única preimagen, no puede haber imágenes repetidas. ¿En dónde surgen problemas? Por ejemplo, en la función cuadrática. La función cuadrática es un tipo de función que si no le restringimos el dominio, entonces no admite inversa. ¿Por qué? Yo tengo que, por ejemplo, al 0 le corresponde 0, ¿no? Si yo dibujo la función cuadrática como más básica, al 0 le corresponde 0, al 1 le corresponde 1 y al menos 1 también le corresponde 1. Entonces después cuando hago la inversa, al 1 ¿quién le corresponde? ¿El 1 o el menos 1? Es decir, este valor tiene dos preimágenes y bueno, de hecho todos excepto 0 tienen dos preimágenes, entonces no puedo encontrar una función inversa. Lo que tengo que hacer en esos casos es restringir la función y decir, bueno, voy a tomar solamente, por ejemplo, esta rama. Y ahora sí puedo definir, ok, al 1 le corresponde el 1, al 4 le corresponde el 2, al 9 le corresponde el 3, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos para encontrar la inversa de una función? Tenemos dos maneras. Cuando estamos trabajando gráficamente lo hacemos de una forma y si queremos hacerlo de forma analítica lo vamos a hacer de otra forma. Primero vamos a ver un ejemplo de resolución gráfica. Tenemos acá una recta original, una función lineal, y lo que hicimos fue marcarle algunos de los puntos que son los que dan con coordenadas enteras. Por ejemplo, acá el menos 1, menos 3, 0, menos 1, 1, 1, 2, 3. Esto yo los anoté acá en la tabla. Bien, la función inversa que va a tener los mismos puntos, pero con las coordenadas al revés. O sea, esto va a estar en y lo que antes era y va a pasar a ser x. Vamos a ver si me deja ver esto. Ahí está. Bueno, entonces tengo que marcar las coordenadas menos 3, menos 1. Esta. Coordenada menos 1, 0. Va a pasar a ser la raíz. 1, 1 se mantiene en el lugar, porque es lo mismo intercambiar 1 con 1. 3, 2 es esta de acá, y ahí conectamos los puntos y se forma la recta. Hay otra manera, y podría ser marcando la recta de identidad, que es la que tengo ahí, y ubicando los puntos que son simétricos, usando esta recta como referencia. Por ejemplo, ¿cuál es el simétrico de este? Va por acá. Bueno, el simétrico de este se mantiene en el lugar, el simétrico de este es este. Este vamos a marcarlo porque también es importante. Y el simétrico de este va en este espacio. Entonces ahí no me fijé en las coordenadas, simplemente me fijé que me quede a la misma distancia del espejo, pero mirando como hacia el otro lado. Entonces ahora lo único que me falta hacer es conectar todos estos puntos, ¿sí? Y ahí ya tengo mi recta. Bueno, también tendría que extenderla hacia el otro lado, pero bueno, eso no es tan importante. ¿Qué pasa con la resolución analítica? Acá tenemos un pequeño resumen de cómo se hace. Y es, con lo que les estaba hablando antes, sobre primero restringir el dominio. Si yo veo que mi función tiene imágenes repetidas, entonces, bueno, voy a tener que tomar solamente una parte de su dominio y restringirme a ese tramo. Después, intercambiar el dominio con la imagen, ¿sí? El dominio de f es la imagen de su inversa y la imagen de f es el dominio de su inversa. Y por último, lo que voy a hacer es escribir la ecuación original de la función f como y igual a la función, intercambiar x con y
y despejar la nueva y, ¿sí? Entonces cuando ya tengo la nueva y despejada, lo que tengo es la inversa de la función. Vamos a verlo con un ejemplo de cuadrática. En esta función cuadrática, que está escrita como en forma canónica, vemos que está lo que se llama el eje de simetría de la función en el 3. Entonces, del 3 para atrás tengo una rama y del 3 para adelante tengo otra rama. Yo voy a tener que elegir una de esas dos. Por ejemplo, me quedo con lo que está de 3 hacia adelante. Entonces, voy a restringir a mi función para que no tenga imágenes repetidas, entonces toda esta rama de la izquierda ya no la tomo. El dominio de la función original, entonces ahora quedó restringido a los puntos que van desde 3 hasta infinito. ¿Y cuál es la imagen? Es lo que está desde menos 1 hasta más infinito. Entonces, imagen va de menos 1 a más infinito. Entonces, ¿qué va a pasar con su inversa? La imagen, perdón, el dominio de la inversa va a ser la imagen de la original, ¿sí? Va a ir desde menos 1 hasta infinito. Y el dominio va a ir desde 3 hasta infinito. El dominio de la inversa. Bueno, ¿y cómo encuentro cuál es la función? Es simple, agarro la función, ahí le cambié la letra, esto era h y yo le estuve poniendo f. Agarro la función y le escribo como está, x menos 3 al cuadrado menos 1. Ahora, invierto. Entonces, acá vamos a notar que estamos invirtiendo. Entonces, lo que antes era y, ahora es x, y lo que antes era x, ahora es y. Y tengo esta nueva función. Pero así como está, no está escrita, como se dice, en forma explícita, ¿sí? Yo tengo que despejarla ahí. Entonces, ¿qué voy haciendo? Para sacar este menos 1 voy a sumar 1. Me queda x más 1. Y menos 3 elevado al cuadrado. Para sacar el cuadrado, le hago la raíz cuadrada, raíz de x más 1, igual y menos 3. Y para sacar este menos 3, voy a sumar ambos lados. Entonces tengo que x más 1 en raíz le tengo que sumar 3. Y ahora sí, esa es la función inversa. ¿Y por qué es la función inversa? Porque estamos haciendo exactamente todo lo contrario que estábamos haciendo acá. Entonces, si yo acá tenía, por ejemplo, un 4, hacía toda esta cuenta, el resultado daba 0. Si acá pongo 0, cuando haga toda la cuenta, esto me va a dar como resultado 4. También pueden ver el ejemplo que está resuelto acá de la función lineal. Ese es mucho más sencillo porque teníamos que la ecuación lineal era y igual 2x menos 1. Entonces lo único que había que hacer era intercambiar x con y. ¿Sí? Acá ya está intercambiado. Fíjense que esta x pasó a ser y, esta y pasó a ser x. Y despejamos la y sumando el 1, después dividiendo todo en 2. Entonces esta va a ser la función inversa, que es la misma que estaba dibujada acá en celeste. Entonces se puede hacer en forma gráfica o también se puede hacer en forma analítica. Lo importante es recordar que se intercambia x con y se despeja la y. Última cosa y estamos con este video. Composición de funciones. Cuando yo tengo una composición de funciones, lo que estoy haciendo es meter una función adentro de la otra. Primero lo vamos a ver con algunos ejemplos gráficos y después lo vamos a hacer con la forma analítica, ¿sí? Usando la ecuación de la función. Este ejemplo que tenemos acá, o este gráfico, esta maquinita, nos está mostrando que yo voy a tener un valor x, ¿sí? Cierto número cualquiera, lo voy a meter adentro de la función g, y la función g lo que hace es devolverme una imagen, ¿sí? Una imagen g de x. Y ahora a este resultado lo voy a meter adentro de la función f. Entonces, esto me va a devolver otro resultado, y eso es lo que llamamos la composición. ¿Por qué? Porque metí la función g adentro de la función f. Entonces ahí decimos que esto es f compuesta con g, porque g entró adentro de f. Se puede escribir usando este simbolito, ¿sí? De composición, f compuesta con g, o bien se puede decir f que adentro tiene g. Vamos a verlo entonces primero con estos gráficos. En violeta tenemos a la función g y en rosadito está la función f. Tengo entonces acá para calcular cuál es la función compuesta, cuál es la composición, perdón, de g compuesta con f evaluado en 6. F evaluado en 6. Primero, voy a ir hasta el 6, x vale 6, y me voy a fijar en la función f, o sea, voy a ir a la función rosada. Cuando x vale 6, la función f ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces, ahora voy a ver
en menos 1 cuánto vale la función g. En este caso es más o menos menos 0,5. ¿Qué pasa si yo tengo que componer f con g en menos 6? Voy hasta menos 6 en x, me fijo la función g, que es la violeta, tengo que es 3. Entonces ahora uso el 3, pero adentro de la f. Entonces voy hasta 3 y me fijo en la f. Me da como resultado 2. Siguiente ejemplo, tengo f compuesta con f en 3. Es decir, voy a mirar en el 3 qué pasa con la función f. En el 3 me da 2. Y ese resultado de vuelta lo voy a meter adentro de f. En el 2 me da menos 1. Entonces esto es menos 1. Ahora g compuesta con g en menos 2. En menos 2 la función g da 0 y en 0 la función g da menos 1. F compuesta con g en 2. Primero me fijo g en 2. G evaluado en 2 es menos 2 y f evaluado en menos 2 es menos 1,5. Y por último, g compuesta con f en 2. Primero veo f en 2, la f es la rosa, en 2 da menos 1 y la g en menos 1 da menos 0,5. Esto mismo ya está resuelto en el archivo PDF, pero bueno, acá tenemos la explicación paso por paso en video. ¿Qué pasa cuando yo tengo que calcular cuál es la composición de dos funciones en cierto punto o encontrar cuál es la función compuesta? Porque se puede hacer de las dos maneras, digamos, se puede escribir la expresión general o se puede hacer el cálculo específico para cierto valor. Acá hay un ejemplo, tengo que la función f es la función raíz de x y la función g es x cuadrado más 1. Supónganse que yo tengo que calcular la función compuesta f con g evaluado en 1. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a encontrar cuánto es g evaluado en 1, que lo puedo hacer en un cálculo auxiliar, y de ese resultado voy a hacer la evaluación en f. G evaluado en 1 es 1 al cuadrado más 1, que eso me va a dar 2. Entonces voy a hacer f evaluado en 2. F evaluado en 2, que esto es la raíz cuadrada de 2, que como es un número irracional lo voy a dejar directamente así, pero si fuese un número que dé entero podría dejar directamente el resultado un poco más resumido. Esto es cuando yo tengo que hacer el cálculo. También me lo podrían pedir al revés, por ejemplo g compuesta con f en 1. Ahí que tendría que hacer primero f en 1 y a partir de ese resultado, que esto es la raíz de 1, meter eso adentro de la función g. Bueno, esto es 1, entonces ahora sí hago g evaluado en 1 y lo acabamos de hacer, g evaluado en 1 da 2. Es decir, que g compuesta con f en 1 da 2, pero f compuesta con g en 1 da raíz de 2. No es lo mismo entonces en qué orden lo hacemos. Hay algo particular y es que las funciones que son inversas, cuando las componemos entre sí, nos da exactamente el mismo resultado que teníamos originalmente. Y eso es porque hacemos una función y después deshacemos esa función. Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer la función específicamente compuesta y no para un punto en particular? Por ejemplo, f compuesta con g directamente de x. Entonces, adentro de f voy a meter la función g. ¿Qué forma tiene la función f? Es raíz de algo, ¿no? En este caso es raíz de x. Pero ¿qué pasa? Yo, en vez de poner x, acá lo que quiero poner es g de x, ¿sí? Voy a meter esto de acá. Entonces, la raíz va a ser raíz de x al cuadrado más 1. Y esa va a ser mi composición. Raíz de x al cuadrado más 1. Esto es, digamos, una manera de hacer esto mismo, pero ya escribir toda la ecuación de una sola vez sin necesidad de hacer los cálculos auxiliares. Porque yo ya sé que si quiero hacer f compuesta con g, tengo que primero resolver lo que es g y después hacerle la raíz cuadrada, es decir, aplicar la función f. En el apunte tenemos algunos ejemplos más si quieren resolver en la parte de actividades optativas, como para ver si fueron entendiendo. Por ahora esto es todo, después seguimos con transformaciones de funciones.